La paz del Señor Jesús en esta hora para todos. Me place saludarlos a través de este medio para continuar con la temática identificar la iglesia a través de la Biblia. Hoy continuaremos con la parte número 4. En la parte número 3 habíamos quedado donde esos 120 que se habían reunido, descendió el Espíritu Santo, porque después de recibir esa experiencia, comenzarían a ser testigos, a predicar el Evangelio, a continuar la labor que el Señor les había encomendado. Aún después de que Él resucita, son las primeras palabras que Él les dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos a todas las naciones. Entonces vemos que el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo y de ahí debían de comenzar a predicar el Evangelio. Habíamos quedado entonces en el capítulo 2 de los Hechos, donde nos narra esta experiencia del Espíritu Santo. Encontramos en el capítulo 2, a partir del verso 14, dice: primer discurso de Pedro. Hay detalles muy importantes, porque después de que reciben el Espíritu Santo, ya encontramos quién es el primero que empieza a predicar. Y comienza el apóstol Pedro con su primer predicación y dice en el verso 14 del capítulo 2: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Ahí nos está diciendo él en la predicación: los que habitáis en Jerusalén, dando a entender que la predicación del Evangelio, ahí ya cuando ellos empiezan, después de la experiencia del Espíritu Santo, es en Jerusalén donde lo inician. Porque ya el Señor les había dicho que comenzaran en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Eso tiene un orden. Entonces el apóstol dice que lo escucharan los que habitáis en Jerusalén y les dice: esto os sea notorio. ¿Qué es lo que el apóstol les dice que les fuera notorio? Les dice: escuchen mis palabras. Y sigue diciendo el verso 15: porque estos no están ebrios, no están borrachos como vosotros suponéis. Porque fue que cuando se acercaron a oír el estruendo, cuando el Espíritu Santo descendió, los escuchaban que uno hablaba un idioma, el otro hablaba otro idioma, el otro hablaba otro idioma. Entonces algunos dijeron: estos están es borrachos. Y entonces el apóstol en su primer predicación les dice: nosotros no estamos borrachos como ustedes suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, 9 de la mañana. Y no podía haber gente alicorada en esa hora. Y él lo que hace es recordarles, verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, en vez de estar diciendo que esta gente está borracha, más bien recordarles que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque el apóstol entonces les recuerda lo que Dios había dicho de este acontecimiento del Espíritu Santo por boca del profeta Joel. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué fue lo que dijo Joel? O Dios por boca del profeta.
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Les está recordando el apóstol del cumplimiento de la promesa de Dios, que desde el Antiguo Testamento hubo un profeta, o Dios a través de ese profeta había dicho de esa manifestación del Espíritu de Dios, y que precisamente eso no tuvo cumplimiento en los días del ministerio personal de Jesús. No, ya el Señor se había ido. Fue una manifestación, fue en ellos, y el apóstol les está recordando, hoy se está cumpliendo esa escritura. Entonces es maravilloso cuando uno ve a la luz de la palabra de Dios en un paso a paso, sin necesidad de adulterar las escrituras ni forzar las escrituras para que me digan lo que yo quiero que me diga. No, muy en una historia, porque esto es una historia. El libro de los Hechos es un libro histórico. Además que es el único libro de la Biblia que nos habla de cómo empezó la iglesia, los apóstoles, la historia de cómo los que fueron encargados, los que el Señor comisionó, cómo ellos comenzaron a hacer el trabajo. Entonces ese tema es fascinante, muy bonito encontrar a la luz de la palabra cómo Dios sí dejó el mensaje, dejó una iglesia, a lo cual él dice mi iglesia, y encontramos cómo comienza a ejecutarse el plan de Dios. En otro video les estaba diciendo que el plan de Dios, el plan de salvación, la iglesia, Dios en su presciencia ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Pero llega el tiempo cuando Él se manifiesta en carne y comienza a ejecutar el plan de salvación. Para esto se funda lo que ya he leído, mi iglesia, dice el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se habla de iglesia, ¿de qué se está hablando? Su estructura, claro, obvio que iglesia de seres humanos. ¿Cómo es que la gente comienza a añadirse a la iglesia los que han de ser salvos? ¿De qué manera? ¿Con qué mensaje? Entonces, hasta aquí hemos venido o he venido mostrándoles a la luz de la palabra, porque mi interés es que usted tenga ojalá la Biblia en físico, y a través de este medio, de estos videos, le sea una ayuda para que usted comience a ubicarse, a leer, y que usted se prepare para la salvación antes de que llegue la muerte. Entonces note que hasta aquí hemos podido observar, les he podido mostrar en este paso a paso de ese origen, allá la iglesia primitiva, quiénes fueron los protagonistas de iniciar la iglesia allí, la predicación del mensaje. Eso es muy importantísimo saberlo, porque hablar de Dios, cualquiera puede hablar de Dios. Cualquiera puede tomar la Biblia y leerla en alguna parte, asistir a algún lugar a que se la explique. Pero es que el mensaje del Evangelio, el punto número 1, es la salvación. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para mi salvación? Que usted, amigo, mi hermano, lo tenga bien claro. ¿Qué necesita una persona para ser salvo? Aún mi hermano también, para que usted pueda explicarle a sus familiares, a sus amigos, los que no son convertidos, a aquellos que le preguntan, bueno, ¿y quién tiene la verdad? Yo quiero buscar de Dios.
Entonces le estaba diciendo, aquí no hay necesidad de condenar a nadie ni juzgar a nadie, que yo soy el mejor y que aquel es el peor. No hay necesidad de eso. Es ir al sagrado libro, que allí sí está plasmado el origen, la iglesia, que predicaron. Y en toda esta temática vamos a seguir centrándonos y mirar a la luz de la palabra cómo fue el desarrollo de la iglesia que nos testifica la Escritura, para luego ya llegar hasta nuestros días, pero ubicados con un mensaje que tenga sus raíces en la Biblia, que podamos explicarle a una persona cómo se originó la iglesia, cuál es su doctrina, qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos vivir y aún explicar, porque uno aprende para enseñarle a otros, porque entonces, ¿cómo sería cumplir? Vaya y predíquele el evangelio a la gente. Es de aprenderlo y tenerlo claro para luego lo aprendido compartirlo con los demás. Entonces, ya aquí en el capítulo 2 vemos el primer predicador después de que Cristo se fue, que fue el apóstol Pedro, después de haber recibido la experiencia del Espíritu Santo. En otra oportunidad, entonces continuaremos ya cuando el Evangelio, porque esto es en Jerusalén, cuando ya el Evangelio entonces se expande a otros lugares y mirar qué doctrina fue la que llevaron, qué doctrina fue la que predicaron. ¿Y qué sucedió en esa primer predicación cuando finaliza el apóstol Pedro, que va finalizando su predicación? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Entonces quedamos ahí para en otra oportunidad entonces seguir con esta importante temática. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.